Son las 8 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América actualizando todas las noticias. Les agradecemos que continúen con nosotros y además les recordamos que traemos todas las actualizaciones en información económica y deportiva con nuestros cronistas en estudio, pero también en Estados Unidos. Con nuestro segundo invitado del día vamos a República Dominicana, que amaneció con el triunfo de Luis Abinader, reelegido presidente para el cuatrenio 2024-2028. El gobierno ha tenido un importante éxito y aprobación, pero de cara al nuevo periodo tendrá que enfrentar retos como la alta inseguridad, la situación en la frontera con Haití y las desigualdades en acceso a la educación y la salud. Pero ahora vamos a revisar nuestros titulares. El ayatolá Ali Jamenei declaró 5 días de duelo nacional tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi y del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian. A su vez, el líder supremo aprobó que el primer vicepresidente asuma las riendas del país. El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En la misma declaración solicitó orden de arresto contra 3 líderes de Hamas. Julian Assange podrá apelar la decisión de la justicia británica de entregarlo en extradición a Estados Unidos. El Tribunal Superior de Londres concedió esta última instancia al fundador de Wikileaks, quien es solicitado por Washington por cargos de espionaje. Iniciamos este informativo en Irán, donde el ayatolá Ali Jamenei decretó 5 días de luto nacional por la muerte del presidente Ebrahim Raisi y del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian, tras casi medio día de intensa búsqueda del helicóptero en el que viajaban y que se estrelló contra la cima de una montaña cerca de la frontera con Azerbaiyán. Todos los pasajeros de la aeronave fueron declarados muertos. Ampliamos en el siguiente informe. Las imágenes dan testimonio de la violencia del accidente. En las montañas, entre los árboles, esto es lo que quedó del helicóptero en el que viajaba el presidente iraní Ebrahim Raisi. El suelo del lugar está ennegrecido, resultado del incendio que destruyó la aeronave. Este lunes por la mañana, la televisión estatal confirmó la muerte del mandatario. El servidor de Reza, el servidor del pueblo iraní, el ayatolá Ebrahim Raisi, presidente de la República Islámica de Irán, murió como un mártir al servicio del pueblo iraní. Durante toda la jornada del domingo, los equipos de rescate avanzaron con dificultad en la zona del accidente, en unas condiciones meteorológicas terribles. En este camino de tierra y con escasa visibilidad, decenas de equipos avanzaban a menudo a pie sin éxito. A bordo del helicóptero iba también Hossein Amir Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores. Ambos viajaban a la frontera con Azerbaiyán para inaugurar una presa. En Mashhad, ciudad natal del presidente, cientos de fieles contuvieron la respiración y rezaron por el líder de 63 años. Al mismo tiempo, estallaban los fuegos artificiales. Hubo escenas de júbilo en algunos distritos de Teherán y también en la ciudad de Mahsa Amini, quien murió hace 2 años tras ser detenida por la policía moral por llevar el velo de forma incorrecta. El régimen de Ebrahim Raisi reprimió duramente la revuelta que le siguió. Según estipula la Constitución, tras el fallecimiento del presidente, se esperan nuevas elecciones en un plazo de 50 días. Entre tanto, desde el Líbano, Hezbollah envió un mensaje de condolencia a Irán por la muerte de Ebrahim Raisi. La milicia chiita, además de otras del llamado eje de la resistencia, es respaldada por Irán. Más recientemente, en sus acciones militares contra Israel por la ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza. La ampliación de esta noticia con nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. En el Líbano se ha declarado 3 días de luto nacional por la muerte tras el trágico accidente de helicóptero del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y del jefe de la diplomacia iraní. La influencia de Irán en el Líbano es muy estrecha, especialmente en relación con la milicia Hezbollah, a la que da apoyo militar y con armamento, ya que es parte del eje de la resistencia islámica. Pero también cabe recordar que debido a su fórmula de sistema multiconfesional de Estado, el Líbano mantiene buena sintonía diplomática con Irán, al igual que lo hace con Arabia Saudí o con Occidente. Para Hezbollah,
La muerte de Raisi es la pérdida de un amigo cercano al que han elogiado por su apoyo a la unidad de la comunidad islámica y por su apoyo a la causa palestina. Pero no solo Hezbollah ha manifestado sus condolencias en un comunicado, sino que también partidos cristianos como el Movimiento Patriótico Libre han expresado su solidaridad con el pueblo de Irán tras la pérdida de su presidente. El cambio de presidencia en Irán tampoco influirá demasiado en relación a Hezbollah y su guerra contra Israel, ya que su principal apoyo es la Guardia Revolucionaria iraní, con la que está dotando a la milicia de drones suicidas y misiles antitanque muchos más avanzados para seguir golpeando a Israel desde el sur del Líbano en apoyo a la fuerza de Hamas en la Franja de Gaza. Pasamos a noticias relacionadas con la guerra en Gaza, y es que este lunes el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que pidió varias órdenes de captura en relación con la guerra. Karim Khan señaló que solicita la aprehensión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, al mismo tiempo que pidió órdenes de captura contra 3 líderes de Hamas. Tengo motivos razonables para creer, sobre la base de las pruebas reunidas y examinadas por mi oficina, que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa tienen responsabilidad penal por los siguientes crímenes internacionales cometidos en el territorio del Estado de Palestina desde al menos el 8 de octubre de 2023. Los crímenes incluyen hacer morir de hambre a civiles como método de guerra, causar intencionalmente grandes sufrimientos, lesiones graves al cuerpo o la salud o tratos crueles, matar o asesinar intencionalmente y dirigir intencionalmente ataques contra una población civil. La respuesta de Israel no se hizo esperar. El ministro de Exteriores señaló que el pronunciamiento de la Corte es escandaloso y se equipara con volver a atacar a las víctimas de Hamas del 7 de octubre. Asimismo, que se abrió un consejo especial de guerra para responder a la medida. Rechazo que también provino desde la oposición. Hay que decirlo también, es un terrible fracaso político. Al final, fuimos a la guerra cuando todo el mundo estaba detrás de nosotros. Llevo meses advirtiendo que no se hace ningún trabajo político en el mundo y parte del resultado es que se está convirtiendo en un fracaso político del peor tipo. Hacemos un llamado a los estadounidenses. Espero y creo que su gobierno nos respaldará y esperamos que el Congreso se reúna y condene estas órdenes de arresto. Pasamos ahora a Reino Unido. El Tribunal Superior de Londres concedió a Julian Assange una nueva apelación contra su extradición a Estados Unidos. La medida llega luego de que los jueces dictaminaran que Washington no entregó garantías satisfactorias de que Assange no enfrentaría la pena de muerte y que se le iba a permitir acogerse al derecho a la libertad de expresión de la primera enmienda en un juicio. Julian Assange es solicitado por la justicia de Estados Unidos por el cargo de espionaje tras revelar miles de documentos clasificados de la inteligencia estadounidense. Pasamos ahora a España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvió a instar al presidente argentino, Javier Milei, que rectifique sus declaraciones en las que calificó de corrupta a su esposa durante un mitin en Madrid. Laia Ojal nos amplía. Javier Milei terminó su primera visita a España con los aplausos de los seguidores del partido de extrema derecha Vox. Durante este viaje, el presidente argentino no se reunió con el rey Felipe VI ni con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, pero sí calificó a este último de calaña y tildó de corrupta a su esposa, Begoña Gómez. Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. La relación diplomática entre ambos países ya estaba tensa, sobre todo después de que el ministro español de Transportes, Óscar Puente, surgió a principios de mayo que Milei había consumido drogas durante su campaña electoral. Pero esas últimas declaraciones del mandatario argentino provocaron una reacción sin precedentes por parte del gobierno español. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan
Cualquier tipo de diferencia política e ideológica no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Además de solicitarle a Milei que pida disculpas públicas, el jefe de la diplomacia española llamó a consultas indefinidamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, una de las herramientas más fuertes de protesta en términos diplomáticos y que el gobierno español ha utilizado en pocas ocasiones en su historia reciente. Luis Abinader seguirá gobernando República Dominicana. El actual presidente asumió la victoria en las elecciones presidenciales del domingo, mientras sus principales oponentes también lo reconocieron como vencedor. Tras conocer los resultados, el mandatario prometió seguir con la política implementada durante su primer mandato. Un éxito para el actual presidente. Luis Abinader asumió la victoria en las elecciones presidenciales. Sus principales oponentes también lo reconocieron como ganador. Los resultados parciales le permitirían renovar su mandato de 4 años sin necesidad de una segunda vuelta. El presidente de 56 años prometió seguir con las reformas emprendidas durante su primer mandato. El pueblo ha hablado con claridad. Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio. Lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Sin embargo, partidos de oposición señalaron irregularidades en los comicios. Se han reportado a nivel nacional muchas situaciones de boletas premarcadas en favor del candidato del partido de gobierno y del PRM. Economista e empresario de formación, Luis Abinader pudo reivindicar resultados económicos favorables y un buen manejo durante la pandemia para convencer al electorado dominicano. Pero ahora le esperan varios desafíos. En primer lugar, la cuestión de la migración haitiana. Abinader prometió mantener su política de mano dura, representada por la construcción de un muro entre ambos países y el aumento de las deportaciones, además de fortalecer la economía en un país afectado por la inflación y fuertes desigualdades.